expresarla aquí por el chat. Quedamos atentos a sus dudas con lo de la sesión del día de hoy. Bien, entonces vamos a retomar la presentación del día de ayer. Comenzamos comentando un poco acerca de algunos generadores lineales, especialmente generadores lineales aritméticos o generadores aritméticos. El primer ejercicio que hicimos fue a través de un generador acerca de los cuadrados y que tomaba la posición de la 3 a la 6, es decir, los cuatro dígitos del medio de un número de 8 dígitos, ¿no? Entonces, en cierto punto, al momento de planear y programar esto, observamos como varias deficiencias de este generador aritmético. El primero de ellos, y uno de los más evidentes, era su rápida convergencia a cero. A partir de un cierto punto, los números aleatorios empezaron a ser cero. Entonces, es algo que nosotros no quisiéramos para nuestro modelado, para nuestras simulaciones. Y otra también de las cosas, cambiando la parte de la semilla, observábamos que también ciertas semillas originaban un patrón de repetición, ¿no? Un patrón de repetición cada 5, cada 6 posiciones. Y ahí, un poquito más adelante, vamos a ver el periodo máximo que pudiera llegar a tener un generador de números aleatorios, ¿no? Porque es importante para la simulación. Si yo estoy interesado en realizar, por ejemplo, simular 1000 valores aleatorios, pero que el periodo máximo antes de que suceda la primera repetición son 200, entonces yo tendría 5 veces repetido el mismo número, ¿no? Y entonces ahí posiblemente no se pudiera llegar a cumplir alguno de los supuestos que tiene que ver con la uniformidad de los valores o la independencia o la correlación, ¿no? Bueno, la no correlación de un valor con el otro. Entonces, esa es una de las desventajas que tienen los generadores aritméticos y es por ello que vamos a ver algo que se llaman los generadores lineales congruenciales. Lineales porque la fórmula o la expresión que vamos a utilizar tiene que ver con una parte lineal y la parte de los congruenciales es porque vamos a nosotros utilizar la congruencia de dos valores, de dos números, a través de los módulos. Vamos a retomar un poco de lo que es los números racionales en este sentido y también algo que tiene que ver con las estructuras de los módulos. Entonces, nosotros vamos a tener una definición. Vamos a tener dos números reales, A y B, y estos son congruenciales módulo M, si M divide a la diferencia A menos B. En este caso, nosotros lo escribimos como que A es congruente con B, módulo M. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir esto? Se cumple si yo calculo la diferencia de A con B y esta diferencia M la divide, ¿sale? Entonces, aquí vamos a tener algunos ejemplos. Si yo considero a dos números reales, dígase, por ejemplo, el 8 y el 2, al calcular sus diferencias, tenemos aquí que, pues, es 6, ¿no? Y entonces podemos nosotros concluir que 8 es congruente con 2 módulo 1, porque el 6 se puede dividir entre 1. O también 8 es congruente con 2 módulo 2, porque el 2 divide la diferencia. O 8 es congruente con 2 módulo 3 y 8 es congruente con 2 módulo 6. ¿Por qué con estos módulos? Por la definición de que con estos dos números reales, si se calcula la diferencia, el módulo en el que esté indicado, este módulo tiene que dividir a esta diferencia. Entonces, es importante comprender esta definición, dado que esta definición la vamos a estar ocupando para la generación de nuestros valores aleatorios bajo esta definición. Insisto, si hay alguna duda, alguna pregunta, estoy atento aquí al chat por si algo no se va entendiendo en este momento. Ahora, la intención no es tanto llevarlo a la parte teórica, demostrativa acerca de módulos, porque para eso, digamos, hay una materia especial, ¿no? Que se llama la de Introducción a las Estructuras Algebraicas. Pero bueno, vamos nosotros a rescatar ciertas definiciones, ciertos conceptos para entender el algoritmo, el procedimiento que nosotros vamos a llevar a cabo con la programación. Ahora, las propiedades de los módulos son las siguientes. Estas propiedades se pueden demostrar claramente.
Digo, la intención no es meternos a la parte demostrativa. Tenemos, por ejemplo, como propiedad número uno, que A es congruente con A módulo M, ¿sale? La diferencia de A con A, pues, sabemos que es cero, y M diferente de cero, pues va a dividir a esta diferencia. Tenemos como segunda propiedad la propiedad simétrica. En este caso, pues A es congruente con B módulo M. Entonces B va a ser congruente con A módulo M. Es decir, ya sea que yo reste A con B o B con A, entonces M va a dividir a estas diferencias, si es que A y B son congruentes y B y A son congruentes. Y la tercera propiedad es la propiedad transitiva. Aquí tenemos nosotros que A es congruente con B. Bueno, si A es congruente con B módulo M y B es congruente con C módulo M, entonces A es congruente con C, pues módulo M. Es decir, las diferencias de A con B, de B con C, si ambas se dividen entre M, entonces la diferencia de A con C también va a ser, M también la va a poder dividir, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a suponer, ¿no? Que este número real A, pues es mayor que cero y es menor al módulo, en este caso menor a M. Y entonces va a existir una relación entre A y el residuo de B con M, ¿sale? El residuo de dividir a B con M. Cuando A es congruente con B módulo M. Recordad nuevamente que A menos B se divide entre M, pero ahorita vamos a encontrar una relación con el número real A y con la división de B entre M, más en específico con el residuo. Cuando ustedes hacen la división de la casita, ven que si no es una división exacta, nos queda un residuo. Entonces, a ese residuo de la división del número real B con el módulo, va a tener una relación con este valor A. Vamos a ver qué relación existe entre ellos. Aquí nosotros tenemos que como M divide a menos b, entonces sabemos que existe un k en los enteros, tal que a menos b es igual a k por m, ¿sale? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo cuando divido, y es una división exacta, y es división exacta porque son congruentes a con b, ¿sabe? Recuerden que existe un entero que si yo multiplico ahí a mi dividendo y el divisor, entonces me va a dar el valor exacto del que yo estaba dividiendo. Por ejemplo, si yo divido 24 entre 6, ¿no? Sabemos que es 4. Entonces va a existir un número k que multiplicado por 4 me va a regresar otra vez a este 24, que en este caso es el 6. Entonces va a existir un número que al multiplicar a este resultado de la división, que en este caso sería el módulo que está dividiendo, me va a dar como resultado a esta diferencia. ¿Sale? Entonces, existe este K tal que A menos B es igual a K por M. Ahora, si nosotros hacemos un despeje de B de esta expresión, nosotros tendríamos primero que lo siguiente. Dividimos a toda nuestra expresión entre el valor M, considerando que es diferente de cero, y entonces nos quedaría aquí haciendo el despeje que B entre M va a ser igual a A entre M menos K. Entonces, tratando de hacer el despeje, y dividiendo entre m, nos queda esta expresión. Ahora, dado que el residuo de a cumple que 0 es menor que a y a es menor que m, dividiendo por m tenemos que a entre m está entre 0 y 1. ¿Sale? De esta desigualdad, dividimos a todo entre m y tenemos que a entre m va a estar entre el 0 y el 1. Y también, además, como a entre m está entre 0 y 1, se concluye entonces que a va a ser el residuo de b entre m. Por la expresión que tenemos acá y por la desigualdad que a entre m está entre 0 y 1, que no llega a ser un entero más que cabe en la división, entonces vamos a concluir que a va a ser el residuo de b entre m. Y entonces aquí tenemos un ejemplo para entender de una forma más práctica este concepto de la relación que existe entre A y el residuo de B con M. Suponer, por ejemplo, que yo tengo mis dos números reales, en este caso tengo a A igual a 2, a B igual a 8 y mi módulo M es 3. ¿Sale? La primera condición que se debe de cumplir es que A es menor que M y A es mayor o igual que cero. Eso es importante. Entonces, aquí sí se cumple que 2 es mayor o igual que cero
pero es menor que 3, que es menor que el módulo. Entonces, hasta ahorita va cumpliendo la condición. Ahora, 2 es congruente con 8 módulo 3. Si yo tomo la diferencia de 8 con 2, entonces nos queda 6, o en su caso, por la propiedad simétrica, nos queda menos 6. Entonces, siendo 6 o siendo menos 6, sigue siendo módulo 3 porque el 3 divide a esta diferencia. Pero bueno, eso es nada más por la notación de la congruencia módulo 3. Pero en sí lo que a nosotros nos compete es la relación de A con el residuo de B con M. Aquí en este caso A es 2, ¿sale? Y B es 8, M es 3. Si yo tomo el número real B que vale 8 y lo divido entre el módulo que es 3, 8 entre 3 cabe dos veces, ¿no? Ese es mi K, ¿sale? Las veces que cabe. Pero 3 por 2 son 6, para 8 son 2. Y entonces a mí me queda un residuo de 2. Este residuo, pues resulta ser el valor de A. Esa es la relación tan fuerte, insisto, que existe entre A y el residuo debe entre M. Y es lo que nosotros vamos a utilizar. Ahorita es casualidad, dígase, por ejemplo, que tenga el 2 arriba y el 2 abajo, ¿no? Pero si le intentamos con otros números, que no sea coincidencia 2 2, vamos a seguir con la misma idea, que A va a ser el residuo de la división de B con el módulo. ¿Sale? Quedo aquí atento a sus dudas. Bien, me parece que todavía no hay. Vamos a retomar entonces aquí la presentación. Entonces, los generadores lineales congruenciales se van a derivar de esta parte de la relación que existe entre A, entre B y M. ¿Sale? Y entonces, nosotros vamos a considerar acá un M, que en este caso va a ser nuestro módulo, perteneciente al conjunto de los enteros positivos. Vamos a tener un Z0, que la Z0 recuerda que es la semilla, es nuestro valor inicial, y este valor inicial debe de cumplir la característica de ser mayor o igual que cero y de ser menor al módulo. Y también tenemos A y B, dos números reales arbitrarios, preferentemente pues positivos. Y digo preferentemente porque más adelante vamos a ver que deben de cumplir ciertas características. Y entonces nosotros vamos a definir una secuencia de valores, Z0 empezando con la semilla, y a partir de ahí me va a empezar a generar Z1, Z2, Z3, Z4 mediante la siguiente fórmula recursiva. Nosotros tendríamos aquí que Z1, bueno, perdón, ZI sería igual a un A por ZI menos 1 más C, ¿sale? Y entonces aquí, bueno, ahí tengo un error. En lugar de ser BS, perdón, ahorita lo corregimos. Y entonces, con esta fórmula recursiva, módulo M, es como vamos nosotros a empezar a encontrar a nuestras zetas, ¿sale? Y ahora, recordar, si este contexto yo lo paso a la relación que existe entre A, ¿sale? Y B, pudiéramos decir aquí que el cociente de B me va a dar el residuo A, ¿no? Y entonces mi residuo empezarían a ser las zetas is, suponiendo que ese fuera nuestra A y nuestra B fuera el A por Z y menos 1 más C. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí M, decimos nuevamente que nos representa el módulo, A va a ser un escalar, C va a ser un incremento y Z0 pues es la semilla, todos enteros no negativos, ¿sale? Y entonces la fórmula recursiva dice que para obtener a ZI tenemos que dividir nosotros a por ZI menos 1 más C por M. Y ZI es el residuo de esta división recordando la relación que existe de A con el residuo de B sobre M. Entonces, insisto, esta ZI es como si tomara el papel del número real A, lo que es A por ZI menos 1 más C, toma el papel de B y tienes el módulo M. Entonces, tu B se va a dividir entre M y ese residuo que obtengas va a ser el ZI. Es lo que está tratando de decirnos esta definición. Y entonces, para obtener estos números aleatorios UI en el intervalo de 0, 1, se va a establecer entonces que UI va a ser igual al ZI sobre M. Es decir, una vez que yo ya tenga el residuo de B sobre M,
ese resultado, que va a ser mi nueva ZI, lo voy a tener que volver a dividir entre m. Entonces, es como, digamos, si fuera una doble división entre m. Primero voy a dividir a ZI menos 1 más c entre m para calcular el residuo, y una vez que tengo el residuo, para generar el U sub i, voy a dividir entre m para que me salga entonces un número entre 0 y 1, y ese va a ser mi, digamos, número aleatorio en la posición i. Vamos a ver acá unas características y después vamos al ejemplo. Además de la no negatividad de estos elementos de A, de C, de M, de Z0, estos enteros también deben satisfacer las siguientes condiciones. Tenemos, por ejemplo, que m debe de ser mayor a cero, o sea, la no negatividad. Además, m debe de ser mayor que el escalar a, m debe de ser mayor que el incremento c, y m también debe de ser mayor que la semilla, que z0, para que entonces esto pueda funcionar de la mejor manera. Entonces, cada vez que nosotros veamos que alguna de las condiciones de aquí no se cumple, no esperemos entonces un buen generador lineal, o incluso pudiera llegar a romper con la estructura de la definición de lo que es esta parte de que el módulo divida la diferencia de B con A o de A con B. ¿Sale? Entonces, aquí ya tenemos el ejemplo para ver cómo funciona, y posterior a ello lo vamos a llevar a la programación. Ejemplo 1 dice: implementa un generador lineal congruencial y observa cómo se repite la secuencia después de un cierto número de iteraciones. Los parámetros que vamos a utilizar es m igual a 16, a vale 5, c vale 3, la semilla vale 7. Aquí podemos observar que se cumplen las condiciones de no negatividad, y además también observar que m es mayor que a, es mayor que c, es mayor que z0 y es mayor que 0. Ahora, con esto nosotros tenemos la siguiente fórmula recursiva, es decir, la zi va a ser igual a un 5 por zi menos 1 más 3, módulo 16. Y ahorita vamos a aplicar la definición. Posterior a ello, debemos de generar una secuencia de números de z1 hasta z32, y entonces vamos a transformar cada zi de la 1 a la 32 en valores UI, para obtener entonces números pseudo aleatorios entre 0 y 1. No le podemos llamar ahorita números aleatorios, porque no sabemos con certeza si en efecto son aleatorios y cumplen los supuestos de independencia, el supuesto de aleatoriedad uniforme y el supuesto de la no correlación. Entonces, ahorita los vamos a llamar simplemente pseudo aleatorios. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Primero lo vemos como si se hiciera a mano, con los primeros tres zetas y las primeras tres u's, y después ya lo llevamos a la programación, porque hacerlo a mano nos va a costar pues mucho tiempo, ¿no? Entonces, empezamos con la semilla, que es el Z0, que vale 7. Después nos vamos a generar a Z1. Z1 pues va a ser por definición 5 por 7 más 3, módulo 16. ¿Sale? Pero recuerda que al aplicar la relación que existe entre A y el residuo de B con M, entonces 5 por 7 son 35, ¿sale? Más 3 son 38. A ese 38 yo lo tengo que dividir entre 16. Cuando yo divido 38 entre 16, mi residuo es de 6. Es decir, mi Z1 va a tomar el valor 6. Z1 no toma el valor del producto con el incremento, sino toma el valor por definición de la congruencia y de la relación de A con el residuo de B con M, va a tomar el valor del residuo de 5 por 7 más 3 entre 16. ¿Sale? Y entonces, una vez que yo tengo a Z1 para generar a mi primer U1, voy a tener que dividir a 6 entre 16 y nos va a quedar 0.375. Este es mi primer valor pseudoaleatorio. Para conseguir el segundo valor pseudoaleatorio, tenemos que Z1 ahora vale 6, y entonces Z2 va a ser congruente con 5 por 6 más 3 módulo 16. ¿Sale? 5 por 3, perdón, 5 por 6 son 30, más 3 son 33. Voy a tener que dividir 33 entre 16, y el residuo va a ser Z2. Entonces Z2 va a ser igual a 1. Ya que tengo a Z2, lo voy a dividir entre 16 para calcular
a U2. 1 entre 16 nos queda 0.0225. Ahora, para el último, que estamos como a mano, ¿no? Mi Z2 vale 1, entonces aquí, ahí tengo también un pequeño error. Voy a corregirlo. Estábamos en esta. Aquí debe de ser Z3. ¿Vale? Perdón por el error. Entonces, Z3, lo tenemos acá, va a ser congruente con 5 por 1 más 3 módulo 16. 5 por 1 son 5, más 3 son 8, y entonces voy a tener que dividir, pues, 8 entre 16, que nos va a quedar 0.5. ¿Sale? Ahora, te preguntarás, a ver, 5 por 1 son 5, más 3 son 8, y cuando divido entre 16, 8 entre 16, pues realmente el 16 no cabe en el 8, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, de que el módulo no cabe al momento de hacer la división en el número que estamos nosotros dividiendo, entonces vamos a tomar como residuo tal cual ese número, porque no hay, digamos, ni siquiera una vez que se pueda caber este 16 en este resultado. Entonces, pues mi residuo va a ser ese 8. No puedo o no cabe un número entero de veces, ¿sale? Entonces, eso se va a solucionar cuando veamos la parte de la programación, ¿sale? Entonces, esto es como si lo hiciéramos a mano. Tendríamos que llevarlo hasta 32, ahorita ya que vayamos a R. Me parece que no hay dudas hasta el momento, entonces vamos a continuar aquí. Vamos a ver. Entonces, la actividad. Tenemos que implementar un generador congruencial. Aquí lo que ya teníamos, ya me estoy adelantando un poquito. Entonces vamos a R, por favor, y vamos a generar nuestros 32 números pseudoaleatorios. Aquí vamos a insertar, por ejemplo, un nuevo RMD. A ver, aquí está, RMD. RMD. Le podemos, poner, por ejemplo, como título generadores congruenciales lineales o generadores lineales congruenciales. Congruenciales. Ahí está. Perfecto. Ahora, vamos a borrar esto y vamos a ver, agregar aquí. Vamos a empezar, por ejemplo, a definir nuestros parámetros. Aquí le podemos colocar este problema 1. Problema 1. Podemos ir a las diapositivas. Podemos copiar esto, que realmente no sé cómo lo voy a copiar, pero bueno, copiamos por partes. Aquí voy a copiar esto y después copio lo de los parámetros. Yo creo que hasta acá, esta sería como la indicación número 1. Luego iríamos a la indicación número 2, que tendremos nosotros que generar hasta 32 zetas. Ahí lo tenemos. Y luego vendría la tercera indicación, que sería la de conseguir a nuestros UIs, nuestros números pseudoaleatorios. Entonces, ese es el problema número 1. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir nuestros parámetros. Aquí colocamos, definimos nuestros parámetros. Dentro de los parámetros tenemos, por ejemplo, a m, que m sabemos que vale 16. Tenemos al escalar a, que vale 5. Tenemos al incremento c, que vale 3. Vamos a tener a nuestra semilla z0. Si yo le coloco z0, que vale 7, nuestra semilla vale 7. Y n, que es el número de la cantidad de números pseudoaleatorios que vamos a generar, son 32. Podemos ir ejecutando el chunk para que se vayan guardando en nuestra zona de trabajo. Ahora, ya que tenemos asignados nuestros parámetros, vamos nosotros aquí a creamos objetos vacíos, Z y U, para que entonces los valores que vayamos obteniendo se vayan almacenando en estos valores vacíos. Entonces, creamos vectores vacíos. En este caso llamaríamos, por ejemplo, el de ZI y el de la UI. ¿Sale? Entonces aquí le vamos a colocar que Z va a ser igual a un
objeto tipo numérico cuya longitud va a ser n. En este caso va a estar preparado para recibir 32 elementos. Y la u, lo mismo, va a ser un numeric donde va a estar preparado para almacenar a 32 elementos. Bien, entonces ya que tengo a los cascarones, a los vectores vacíos para almacenar datos, lo que vamos a hacer ahora es empezar a calcular, digamos, a mis zetas, ya sea a través de un ciclo for, pero el primero de ellos que yo puedo calcular sería al z1. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que a ese z, su primer elemento, que vamos a poner acá z1, ¿sale? Se lo vamos a asignar con la fórmula recursiva. Esto va a ser igual a tu escalar A multiplicado por tu Z0, que es en este caso la semilla, y le voy a sumar el incremento, ¿sale? Pero esto, recuerda que el Z1 es el residuo de la división de A por Z0 más C entre el módulo. Entonces, para indicar el residuo, le voy a colocar un doble signo de porcentaje, M. Entonces, lo que está indicando esto es que va a ser la división y una vez que hace la división, te va a dar como resultado el residuo de esa división. Entonces, este comando lo que hace es eso, sacarnos el residuo de esta división, ¿sale? Y eso lo vamos nosotros a almacenar en Z1. Y entonces con esto yo puedo tener mi primer U1, que el U1 pues va a ser ese Z1 dividido entre M. ¿Sale? Entonces, con esto hemos generado nuestro primer elemento de la Z y nuestro primer elemento de la U. ¿De acuerdo? Ahora, para generar los demás, tenemos que hacer un ciclo for, no lo vamos a hacer uno por uno. Entonces aquí vamos a generar las secuencias. Para generar las secuencias, vamos a utilizar esta sintaxis, pero ya de forma general. Vamos a empezar aquí de un for desde i en 2 hasta n. ¿Por qué de 2 y por qué no de 1? Porque yo ya establecí el primero de ellos. ¿Vale? Ya lo tengo aquí establecido. Entonces va a empezar a generar a partir del segundo. Entonces, mi for, ¿qué va a hacer? Primero, mi z posición i, aquí ya hablamos ya de forma genérica, la posición i, le vamos a asignar, prácticamente es esta sintaxis, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, pero ya no es Z0, sino que aquí va a ser el Z anterior. Y ese Z anterior lo denotamos como I-1. Es decir, si yo ya empieza el for, entonces mi Z2 va a estar en función del Z anterior, que es el Z1, que el Z1 ya se calculó acá. Cuando pase el número 3, entonces mi Z3 va a estar en función de Z2 y entonces voy calculando los residuos de la división y eso se los va asignando a ZI. Luego, para las U's, vamos a tener acá la UI que le vamos a asignar el resultado, no el residuo, el resultado de dividir a esa ZI que se calculó en la línea anterior entre m. Y entonces, es así de simple el for. Ya con eso tenemos calculado nuestros resultados. Y ya para finalizar este bloque, imprimimos los resultados. Vamos a imprimir, ponemos acá print z y aquí vamos a también decirle print a la letra U. ¿Sale? Vamos nosotros a ejecutar y ya tenemos nuestra secuencia de zetas y tenemos a nuestra secuencia de números aleatorios. A lo mejor ahorita aparecen como todos revueltos, pero si yo nada más quiero ver a mis números pseudo aleatorios, pues nada más imprimo a U. Aquí vamos a ejecutar y entonces aquí tengo a mis 32 números pseudo aleatorios. Ahora, aquí, por ejemplo, no se ve una convergencia rápidamente a cero, quizá por la cantidad de números que hay, pero bueno, no se ve una convergencia a cero. Pero lo que sí se puede identificar es un patrón repetido. Aquí tú puedes observar, por ejemplo, que tienes el 0.3750 y era el número con el que tú empezaste. Y entonces aquí se vuelven a volver a repetir todos.
el 0,625, aquí está. Luego tienes al punto 5000, aquí está. Y entonces empiezan a repetir. Entonces, realmente, este generador lineal congruencial, tan bueno que sea, podemos decir que no lo es, salvo que pase que una vez que validemos los supuestos, pase todas las pruebas y nos indique que sí es un buen generador, pues no lo sabremos hasta ese momento. Pero lo que sí sabemos ahorita es que empieza con un patrón repetido. Ahora, aquí también podemos observar que este es el elemento 15, este es el elemento 16. Entonces, a partir del 17 es donde empieza a repetirse el patrón. Seguramente entonces, cada 16 posiciones, ¿sale? Se va a empezar a repetir. Aquí yo tengo las primeras 16 y luego tengo las siguientes 16. Entonces, eso lo descubriríamos a lo mejor generando más valores pseudo aleatorios. ¿Sale? Ahora, aquí quiero retomar estos, especialmente los valores de U. Vamos a abrir un nuevo chunk, porque otra de las cosas que podemos hacer con nuestra secuencia de números pseudoaleatorios es verificar su histograma de frecuencias, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar a trabajar primero con un plot, con un gráfico de dispersión. Aquí vamos a utilizar a mis U's, que ya vimos quiénes eran, y entonces vamos aquí a imprimir nuestro plot. Este sería nuestro gráfico de dispersión de los valores pseudoaleatorios. Aquí puedes observar que si a partir del número 16, si yo colocara una línea vertical, es como un efecto espejo, ¿no? Lo que tienes aquí se está volviendo a repetir y se va a volver a repetir seguramente cada 16 posiciones. Ahora, para dar una mejor vista, podemos ocupar la forma A20, PSH20, que sean los puntos cerrados, sino que queden puntos abiertos. Le puedes dar también ya un color, ya depende del estilo de cada quien. Aquí yo le voy a dar un color Steel Blue y le puedes también dar un grosor a los puntos, un LWD de 5 puntos. Vuelve a ejecutar y ya nada más es para darle una mejor visualización a tus gráficos o en este caso a tu gráfico de dispersión. ¿Sale? Entonces, ¿qué onda con los gráficos? Vamos a ver, voy a regresar aquí a la diapositiva. Tenemos entonces lo siguiente. Este es nuevamente el ejercicio, o sea, no cambió nada. Es el gráfico que nosotros obtuvimos. Ahí podemos observar en el eje X que son los índices, el 1, el 2, el 3 hasta el 32. En el U ya viene siendo el valor del pseudoaleatorio. Y lo que te comentaba, si yo trazo una línea vertical en el periodo que alcanzó este generador lineal congruencial, se va a volver a repetir. Ahí podemos observar ya el patrón repetido otra vez iniciando en el 0,375 si no me equivoco, y empieza otra vez la repetición. Y si yo levantara una línea vertical a partir del 32, seguramente del 32 a más 16, voy a volver a tener la misma secuencia. Y del 32 más 16 más otros 16, voy a volver a tener la misma secuencia. ¿De acuerdo? Entonces, es una de las desventajas que tenemos con los generadores lineales congruenciales, que si bien pudieran someterse a los supuestos y validarse y pasar esas pruebas, habrá algunos que no logren pasar pues estas pruebas. Otra de las cosas importantes es que nosotros estamos asumiendo que estos valores pseudoaleatorios siguen una distribución uniforme entre 0 y 1. Para validar también este supuesto, podemos nosotros calcular la media, ¿no? de nuestros valores pseudoaleatorios, recordando que la media para una distribución uniforme pues es A más B sobre 2. Y también puedo yo calcular la varianza, que para la distribución uniforme es B menos A al cuadrado sobre 12. Y si yo contrasto estos resultados empíricos con los teóricos, pues podríamos decir que nos aproximamos lo suficientemente a estos valores teóricos. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, la media para nuestros valores de U. Y aquí vamos a ponerle NA.rm igual a true, por si existiera alguno, pero sabemos que no existe ningún NA. Entonces aquí yo puedo calcular la media de U, que sale 0,46875. Si yo me voy a la media teórica de una distribución uniforme entre 0 y 1, pues sabemos que es 0,5. Entonces ahorita mis números pseudoaleatorios sí se están aproximando suficiente
a la media teórica en ese sentido. Y si yo me voy por la varianza, aquí vamos a calcular la varianza de U. Varianza de U. La varianza me sale de 0,8568, que si yo hago el contraste con las teóricas, con la varianza teórica, me parece que es de 0,083 para una uniforme entre 0 y 1. Entonces, la siguiente diapositiva nos va a indicar pues esta parte de la comparativa de la media y varianza empírica con la teórica. Aquí esta fue lo que obtuvimos del ejemplo y aquí tenemos, ¿no? La distribución uniforme entre 0 y 1, tenemos la esperanza de X como 0,5 y tenemos la varianza de X como 0,083 y de los resultados que nosotros obtuvimos, pues están muy cercanos a estos resultados teóricos. Entonces, lo que pudiéramos nosotros concluir de esto, ojo, no estamos concluyendo que sigan una distribución uniforme, sino que estamos concluyendo que estos resultados coinciden aproximadamente con los teóricos. Entonces aquí vamos a colocar que estos valores empíricos coinciden, bueno, aproximadamente coinciden con los teóricos. ¿Sale? Entonces, es lo que tenemos hasta el momento. Ahora, no sé si exista alguna duda o pregunta hasta aquí. Todavía, digo, no nos metemos en supuestos, todavía no hemos probado eso hasta que veamos todos los generadores lineales congruenciales. Y una vez que veamos todos, ahora sí los vamos a someter a las pruebas de hipótesis y a los supuestos. Pero es importante seguir entendiendo cómo se van utilizando estos generadores congruenciales. Me parece que no hay ninguna duda por el momento, estoy pendiente del chat. Bien, entonces, pasando o retomando aquí las diapositivas, tenemos ahora, esto iba a ser parte de su práctica 5, pero bueno, ahorita sabemos que no tenemos prácticas evaluativas hasta que se levante el paro para no afectar la calificación de ninguno de ustedes, pero son actividades que pudiéramos empezar a hacer hasta en estos 15 minutos que nos quedan de sesión y el restante ya tú te encargarías de consolidar pues estos ejercicios. El ejercicio 1 consiste en que debemos de crear una función que muestre los valores de U, el diagrama de dispersión, el histograma de frecuencias usando la regla de Sturges para los bins o los breaks, el valor de la media y varianza de los valores de U. Es decir, todo en uno, ¿no? Esto que acabamos nosotros de hacer debe de hacerlo una función, donde la función a lo mejor solamente introduzcamos los parámetros M, A, C, Z0, N y que todo en resultados nos salga toda la secuencia de los U's, nos salga el gráfico de dispersión, nos salga un histograma para ver si se pueden ajustar a una distribución uniforme, considerando a los bins o a los breaks con la regla de Sturges que calcule también el valor de la media, el valor de la varianza de los valores de U. Entonces, mi función debe ser capaz de hacer todo eso. Ejercicio número 2, tenemos que poner a prueba nuestra función con este generador aleatorio, con estos parámetros. Y el ejercicio 3, también debemos de poner a prueba la función con estos parámetros. Entonces, creo que lo más difícil ahorita es el 1, generar esta función. Ya a lo mejor de tarea se te quedaría hacer el 2 y el 3 para ver ya gráficamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, vamos aquí a regresar a R y entre todos vamos a comenzar a trabajar la práctica número 5. Aquí yo le voy a colocar un título que se llame práctica 5. ¿Sale? E insisto, esto ya iba a ser tu trabajo en equipo de prácticas, pero bueno, desafortunadamente pues no podemos ahorita pues tener estas sesiones evaluativas. Bien, lo que vamos a hacer entonces sería copiar la primera instrucción. Aquí tenemos ejercicio 1, lo vamos nosotros aquí a pegar. Ahí está. Y entonces vamos a insertar un chunk y vamos a empezar. Tenemos, por ejemplo, llamar de alguna manera, le vamos a poner gen lineal congruencial. Congruencial. Sé que es un nombre muy largo, pero que quede como muy especificado qué es lo que se está haciendo, ¿no? Un generador lineal congruencial, abreviado así mejor de esta manera, o le puedes poner GLC, si así tú lo deseas. Esto va a ser una function, o tiene que ser una función, que va a depender de M.
va a depender de A, depende de C, va a depender de la semilla, va a depender también de N. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Pues tiene que calcular primero mis zetas y mis u's antes de hacer cualquier gráfica. Pero podemos nosotros utilizar el código que ya tenemos aquí arriba, podemos reciclar pues ciertas cosas. Por ejemplo, podemos reciclar esto, ¿no? Podemos decir, a ver, lo que necesito primero es una z que sea un numeric de tamaño n, o lo puedes dejar abierto sin ningún problema. Requiere una u que también debe de ser de numérico, abierto a cualquier cantidad de objetos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un z1 que recuerda que el Z1 en este caso sería el valor de la semilla, pero aquí tengamos cuidado, ¿por qué? Porque no sabemos si queremos graficar a partir de Z0 o graficar a partir de Z1. Si tú quieres graficar a partir de Z0, entonces tus índices se tendrían que recorrer uno más, ¿sale? Pero si no, entonces aquí. Vamos a calcular ese Z1 con esta línea de código. Vamos, digo, a reciclar. Aquí tenemos esto. Tenemos el valor de la UI, que va a ser el valor de Z1 entre M. Aquí vamos a colocar Z1 entre M. Y entonces, a partir de eso, viene ahora el ciclo for. Vamos a meter esta línea de código reciclada del ciclo for. Digo, ya todo lo hicimos, ya nada más es meterlo aquí a la función. ¿Qué más nos falta? Ahí lo voy a poner así. ¿Vale? Entonces, va generando esto, ya generó los zetas, genera los u's. A lo mejor ahora pudiéramos indicarle que haga el diagrama de dispersión. Aquí, fuera del for, ya teniendo a la u, podemos indicarle plot y aquí le ponemos, por ejemplo, u. Incluso podemos reciclar también, ¿no? O sea, digo, creo que todo es reciclado. Colocamos acá y ejecuto aquí, ¿sale? Esto lo vamos guardando, a ver, lo voy ejecutando, vamos guardándolo y vamos probando con nuestro ejemplo, el de arriba, ¿sale? Teníamos aquí una M de 32, si no mal recuerdo, un A de 5, ajá, perdón, era 16. Tenemos 16. Tenemos una A de 5, tenemos una C de 3. Tenemos una semilla de 7 y eran 32 valores. Entonces vamos a ver, si yo ejecuto esto, mi función, pues ya me va arrojando mi plot, pero lo que no veo son mis UIs, entonces seguramente tengo que imprimirlos. Entonces antes del plot, pudiéramos nosotros indicarle acá print U y vamos a ver, ejecutamos y ya me los imprime. Aquí están mis números pseudoaleatorios y aquí está mi plot. Entonces creo que la función al momento pues va bastante bien. Bien, después del plot necesitamos el histograma. Aquí vamos a colocar el histograma. A lo mejor sin utilizar a ggplot podemos irnos directamente al uso de breaks. Tenemos el histograma de U. Si yo ejecuto ahorita así la función nada más, ya me saca el histograma. Y puedes observar aquí que sí aparentemente se ve como que siguen una distribución uniforme. Entonces, pudiera estos números adulatorios pudieran pasar la prueba, digamos, de bondad de ajuste para considerarse una distribución uniforme entre 0 y 1, pero a lo mejor la prueba que no pueda llegar a pasar sería la prueba de aleatoriedad, ¿sale? Porque a lo mejor si hay un patrón que se va repitiendo y entonces se vuelve predecible. En ese sentido, pudiera llegar a cumplir la prueba de uniformidad a través de una prueba de bondad de ajuste, como la de Kolmogorov, Smirnov o Anderson-Darling, pero la que no pueda llegar a cumplir sería esa prueba de aleatoriedad, ¿sale? Entonces, con esto tenemos el histograma. Aquí yo te encargaría de tarea, incluir breaks con regla de stories. Entonces puedes calcular acá, por ejemplo, un cálculo extra que no se imprima como no sé, le puedes poner beans, breaks, como tú quieras, breaks, y que esto sea n class de storages y nada más ahí le colocas, ¿no? En este caso sería
pues los datos que serían U. Y ya nada más calculas ahí tu, tu número de breaks para que le puedas entonces decir que breaks va a ser igual a breaks. ¿Sale? Ahí nada más tú modificas la tarea, no está como complicado. Y finalizando con la que nos pide, la media y la varianza. Aquí podemos meterlo a lo mejor a través de un cat para que no se vea como muy simple. Le ponemos, por ejemplo, cat, la media es, dos puntos, coma, calculamos aquí la media de U, colocamos una coma, otra vez texto, y su varianza es, dos puntos, calculamos aquí, bueno, colocamos coma, metemos objeto, sería el var de U, y ya quedaría. ¿Sale? Entonces, si ejecutamos, ya me salen todo lo que me pedía el ejercicio. Me pide mis números pseudo-aleatorios, 32 de ellos, ahí están. Me dice aquí que la media y la varianza son estos valores respectivamente. Tengo el plot, aquí lo tenemos y tengo el histograma de frecuencias. Ya si tú al histograma le quieres meter más detalle, color, títulos, lo puedes hacer aquí en el histograma de U. Eso ya queda a tu consideración, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos una función que nos genera estos números pseudo-aleatorios con las otras características. Ahora, ¿por qué es importante las otras características? Principalmente para hacer este análisis exploratorio de decir, ok, el histograma pareciera así tener una distribución uniforme, el diagrama de dispersión, pudiéramos decir, ok, puedo observar un patrón que se va repitiendo cada 16, 16, 16, 16, por ejemplo, ¿no? Si aquí yo le aumento de 32, le aumento, por ejemplo, a 100 y vuelvo a ejecutar, aquí nuestro patrón quizá ya sea un poquito más diferente de encontrar, pero fíjate que sí está como fácil ver cómo está como el patrón, incluso parecen como viboritas así retorciéndose, ¿no? Entonces, ahí está clarísimo un patrón que se está repitiendo como 5, 6, 7 veces, pero algo curioso acá es, por ejemplo, que estos siguen convergiendo a los datos reales, a los teóricos, pero fíjate en el histograma. El histograma pareciera que se pierde la uniformidad. Entonces, cuando yo tengo un patrón que se repite cada cantidad de datos y yo saco muchos números aleatorios, seguramente en el histograma voy a perder esa visibilidad de la uniformidad de los valores. Si yo, por ejemplo, le aumento a 200 valores y vuelves a ejecutar, entonces, aquí tienes que esto converge todavía más a las teóricas. Aquí ya es muy evidente ese patrón, ¿sale? Son muy evidentes los patrones. Y aquí puedes observar nuevamente que se pierde la uniformidad. Entonces, tú puedes ir haciendo esto, tantos valores tú requieras para tus simulaciones, solamente tener cuidado con esa parte. Aquí, por ejemplo, me acerco todavía más a las teóricas, más la varianza se acerca más. Aquí tienes tu gama de dispersión y aquí ya se ve un poquito feo, grosero en ese sentido de qué está pasando acá. Y tienes tu histograma que también se van perdiendo, ¿no? Incluso las barras más altas parecieran tener la misma altura, las más bajas la misma altura, y eso también es señal de que tienes patrones repetidos. Entonces, es así como empezamos a generar nuestros primeros números pseudo-aleatorios a través del método de generadores congruenciales lineales. De tarea, insisto, se te quedaría hacer estos dos ejercicios, identificar, ve moviendo el patrón, bueno, el parámetro n, a lo mejor aquí te dice que son 1000 y aquí te dice que son 20, tú ve modificando este parámetro y ve viendo si hay patrones repetidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita fue fácil identificarlo porque generamos 32 y vimos que se empezaba a repetir a partir cada 16 posiciones. Pero hay generadores que es muy difícil encontrar el periodo, que a lo mejor el periodo lo puede alcanzar hasta el millón de datos o hasta los 5000, un número muy grande, no lo sé. Y es como ya más complicado observar en dónde se empieza o a partir de qué valor se empieza a repetir la secuencia
de estos valores pseudo-aleatorios. Entonces, se te queda de tarea hacer estos dos, tarea que no se va a revisar, pero sí para que empieces a practicar pues esta parte. ¿Sale? Entonces, si no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, vamos a dejar la sesión hasta acá. Avanzamos el día de mañana, ¿de acuerdo? Vamos a detener la grabación y vamos a dejar de compartir.